Hoy vamos a estar hablando acerca de el regreso de Jesús. Acordémonos que la Biblia dice que vino la primera vez, ¿verdad? Vino como el Cordero de Dios y un día prometió al Señor Jesucristo que va a regresar por nosotros, ¿verdad? Él va a regresar por nosotros y también va a regresar a juzgar a las naciones. Pero antes de eso vamos rápido a una pequeña trivia bíblica. Y bueno, a los hermanos que nos estén viendo, nos estarán viendo más adelante, bienvenidos. Esperamos que esta enseñanza bíblica les sea de bendición y edificación. ¿Sí se ve desde allá? ¿De ahí allá se ve? Ok. Bueno, dice la primera pregunta, ¿verdad? Dice, ¿quién sabe el día en que regresará Jesús? ¿Quién sabe? ¿Quién es la persona que sabe? ¿Nadie? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver. ¿Sí traes Biblia? ¿O quieres una Biblia? ¿Sí traes Biblia? Ok. Vamos a ver, dice Mateo capítulo 24, verso 36. Vamos a ver, ¿quién sabe? Si nadie sabe o si sabe. 24, 36. Mateo 24, 36. ¿Quién me hace el favor de leerlo? Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ok, dice, ni siquiera los ángeles del cielo ni el propio Hijo, sino solamente el Padre. ¿Por qué dice esto Jesús? Bueno, quiero comentar brevemente, porque para eso son las trivias bíblicas. En el contexto cultural judío, cuando se desposaban, o sea, cuando se comprometían en el matrimonio, ese es el desposorio, antes de casarse, se comprometían, firmaban el contrato prematrimonial, ¿verdad? El hijo, la mujer se iba a casa de sus padres, se quedaba con sus padres a aprender durante aproximadamente un año las labores de la casa, cómo ser madre, la sexualidad y todo eso, ¿verdad? Y el hijo se iba con el padre a la casa del padre y él tenía que edificar una casa para la nueva familia, ¿verdad? Para él y su mujer, y hasta que el padre estaba contento, ¿sí? Hasta que el padre estaba contento con la casa, ahora decía, no, permíteme, me falta todavía. Y hasta que el padre decidía que ya estaba lista la casa, entonces ese era el momento en el cual el hijo se podía casar. Por eso dice Jesús, dice, nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad? Que regresaré por mi novia, por la iglesia, más que mi padre, ¿verdad? Por eso lo dice en ese contexto. Siguiente pregunta, por favor. Vámonos rápido, por favor. Dice, ¿cuántos sellados servirán a Jesús en el Apocalipsis? La Biblia dice que Dios mandará sellar a varones, ¿verdad?, de las 12 tribus de Israel, que les servirán a Jesús predicando el Evangelio en el Apocalipsis. ¿Cuántos serán? Sin googlear. A ver, vamos a la respuesta, por favor. Apocalipsis capítulo 7, verso 4. De todas las 144,000 sellados de Israel. Se cree, ¿verdad? Creemos que antes de la venida de Jesús, creemos que la iglesia será arrebatada, ¿verdad? Que se quedará, por decirlo así, un vacío eclesiástico, y que en ese entonces, durante la gran tribulación, 144,000 varones rectos, honestos, puros, de las 12 tribus de Israel, Dios los escogerá, y a eso se utilizará para predicar el Evangelio, el testimonio y el Evangelio de Jesús. Y serán 12,000 de cada tribu de Israel. Siguiente pregunta, por favor. Dice, ¿sobre qué lugar se posarán los pies de Jesús cuando regrese a la tierra, cuando regrese a juzgar a la tierra? ¿Hay un lugar en específico? No se preocupen por si damos una respuesta que no está acertada, ¿verdad? Porque para eso venimos a aprender. A ver, ¿no? Ok, vamos a la respuesta. Se encuentra en el libro de Zacarías. Zacarías es el penúltimo libro de la Biblia. Zacarías capítulo
14, versículo 2 al 4, ¿lo podrías leer, Marisol, por favor? Dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. A la mitad de la ciudad irán en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ok, cuando Jesucristo regrese, ¿verdad? Ya coronado de gloria y de poder, Señor Jesús vendrá, ¿verdad? Porque habrá una guerra, invadirán a Israel, ¿verdad? El anticristo. Entonces cuando Él regrese, ¿verdad? Aparte la matanza del Valle del Megido, se va a parar sobre el monte de los olivos, se va a partir a la mitad, ¿verdad? Y a través de el monte se va a desplazar, ¿verdad? En dos partes. Y ahí se van a posar sus pies. Siguiente y última pregunta, dice, ¿cuántos años estará Satanás prisionero en el abismo, ¿verdad? Después de que Jesús regrese a la tierra. ¿1000 años? ¿Usted allá atrás qué dice? 1000 años. Bueno, vamos a ver dónde está la respuesta. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 3. Si me da chance de leerlo, dice, el ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado ese tiempo debe ser soltado por un poco tiempo, ¿verdad? Porque dice la Biblia, ¿verdad? Que durante 1000 años en el reino milenial de Jesús el diablo va a estar atado. Las naciones que hayan sobrevivido al Apocalipsis, ¿verdad? Se volverán a multiplicar. No habrá tentación, pero pasados 1000 años será soltado para que vuelva a tentar a las naciones. Los que decidan seguir su tentación a rebelarse contra el Hijo de Dios se levantarán contra el Hijo de Dios, ¿verdad? Y las naciones que no se mantendrán fieles a Jesús, pero los que hayan decidido rebelarse contra el Señor por incitación del diablo, dice la Biblia que serán destruidos por el Señor, ¿verdad? Y entonces sí, vendrá totalmente el fin de todas las cosas, descenderá la nueva Jerusalén, y ahí entraremos totalmente, plenamente a la eternidad. Ahora, si vamos a la enseñanza de este día, que tiene por título, por favor, hoy vamos a estar hablando acerca del regreso de Jesús. Hoy vamos a estar hablando acerca del regreso de Jesús. La Biblia nos enseña que la primera vez que vino el Hijo de Dios, vino como el Cordero de Dios, ¿verdad? Dice que inclusive cuando fue llevado al matadero, fue llevado como oveja delante de sus tres trasquiladores, que no abrió la boca, enmudeció, ¿verdad? Y fue humillado, fue maltratado y verdaderamente fue tratado como un cordero de matadero. Pero una vez que el Señor Jesucristo murió, resucitó, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, a partir de ese momento empezó a gobernar a la diestra del Padre, y cuando Él regrese, ¿verdad? Regresará lleno de mostrando su poder, su gloria, ¿verdad? Su inmensa majestad, su señorío divino, ¿verdad? Y regresará, dice la Biblia, que regresará cuando Él regrese. Cuando Él regrese, regresará al frente del ejército celestial, montado en un caballo blanco, ¿verdad? Con la intención de venir a juzgar a las naciones, ¿verdad? El anticristo principalmente, ¿verdad? El falso profeta, el diablo, y a todas las naciones rebeldes. Se regresará, ¿verdad? Se abrirán los cielos y todo el mundo, dice la Biblia que todo el mundo, todo ojo le verá, ¿verdad? ¿Por qué todo ojo le verá? Porque creemos que a través de la televisión, los medios de comunicación, el internet, el Facebook, ¿verdad? Todo el mundo va a ver ese espectáculo, ¿verdad? Para muchos horripilante, ¿verdad? Pero para muchos va a ser un gran alivio. Y bueno, vamos a ir a la primera cita bíblica este día. Vamos a estar hoy leyendo bastante un poco de Biblia. Vamos a hablar acerca de la venida del reino, ¿verdad? Dice en Lucas capítulo 17, versículo 20 al 30.
pasaje de la historia de la vida del Señor Jesús. Dice que un día los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. O sea, Jesús está hablando aquí de que no habrá una sede, ¿verdad? Como el Vaticano, por ejemplo, como la Meca para los musulmanes, donde puedas decir el reino de Dios está establecido aquí, porque no es tanto un reino físico, sino es un reino espiritual, ¿verdad? Y aparte de eso, como Dios ya había venido a la tierra, o sea, como Jesús había venido a la tierra, el reino de Dios vino junto con él, ¿verdad? Ya estaba en medio de ellos. Versículo 22. Entonces dijo a sus discípulos, dice: se acerca el día en que desearán ver el día que el Hijo del Hombre regrese, pero no lo verán. Algunos les dirán: miren, allí está el Hijo del Hombre, o aquí está, pero no lo siguen. Pues así como el relámpago destella e ilumina el cielo de un extremo a otro, así será el día cuando venga el Hijo del Hombre, ¿no? O sea, será algo impresionante. Pero, escuchen, el versículo 25 dice: pero primero el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación, ¿verdad? Está hablando acerca de su sacrificio, ¿verdad? Antes de que regresara a él nuevamente, antes de que viniera el reino de Dios a establecerse plenamente en la tierra, primero Jesús tendría que ser sacrificado, crucificado, rechazado por su pueblo, ¿verdad? Y después sería glorificado. Versículo 26 dice: cuando el Hijo del Hombre regrese, aquí ya está hablando escatológicamente, y se está proyectando hacia el final de los tiempos. Dice: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé, ¿verdad? Quiero hacer una aclaración. En el tiempo de Noé, dice en Génesis capítulo 5 y capítulo 6, que en el tiempo de Noé dice que la maldad era extrema, ¿verdad? Dice que los pensamientos del hombre eran continuamente de maldad, y había muchos homicidios, asesinatos, había mucha violencia, mucha maldad, mucha perversidad, y por causa de eso, la Biblia enseña, ¿verdad?, que el Señor juzgó a la tierra con el diluvio, ¿verdad?, para acabar con toda esa gente maligna y perversa. Dice: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en sus barcos y llegó el diluvio y los destruyó a todos. Versículo 28 dice: el mundo será en aquel entonces, ¿verdad?, como en los días de Lot, cuando la gente se ocupaba de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió fuego del cielo, de azufre ardiente, y destruyó a todos. Así, dice: sí será como todo, dice, todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Y bueno, en esta porción, en estos versículos, podemos ver que el Señor Jesucristo enseña que cuando Él regrese, la forma en la que la gente estará viviendo, ¿verdad?, aparte de que será de mucha maldad, de mucha inmoralidad, de mucha perversión sexual, como en los días de Lot, ¿verdad? En el tiempo de Lot, o en la ciudad donde vivía Lot, el pecado principal era la homosexualidad y la inmoralidad sexual, ¿verdad? Y en esta porción bíblica el Señor Jesucristo dice que cuando Él regrese, cuando Jesús regrese, la forma de vivir de la gente será normalmente, cotidianamente. O sea, la gente estará viviendo despreocupadamente, ¿verdad? Habrá aumento en la maldad, en la violencia, en los homicidios, en los abortos, como lo estamos viendo, ¿verdad? Y ahorita todavía nos espantamos, decimos: no, pues qué perversidad, ¿verdad? Tanto homicidio, tanto aborto, tanta homosexualidad, tanta perversión en los jóvenes, en las jovencitas, ¿verdad? Pero va a llegar el tiempo en el cual la gente se va a acostumbrar, se va a insensibilizar. Eso es a lo que se está refiriendo, ¿verdad? Asimismo, la corrupción y degradación moral, ¿sí?, la destrucción de la familia, el rechazo por el orden social y moral, etcétera, etcétera, las buenas costumbres. En aquel entonces será sumamente alarmante, como en los días de Lot, pero la gente estará acostumbrada a esa manera de vivir, ¿verdad? Ahora, como nos dice el Señor en su palabra, ¿verdad?, Dios en su palabra nos dice en Apocalipsis,
que así sean las cosas antes de que Jesús regrese nuevamente, ¿verdad? Van a ocurrir cosas terribles. Porque la Biblia nos dice en Apocalipsis, no lo vamos a ver ahí, no vamos a ir ahorita en este día, ¿verdad? Algún día lo vamos a ver más adelante. Pero dice la Biblia que en el Apocalipsis van a ocurrir plagas, van a ocurrir tragedias, ¿verdad? Matanzas por mayor, ¿verdad? Dice la Biblia que la tercera parte de la población mundial morirá a causa de la espada, o sea, de las guerras, de las plagas, de las pestes, del asesinato que va a llevar a cabo el anticristo, ¿verdad? Contra mucha gente. Pero a pesar de tantas cosas que van a ocurrir, terremotos, granizo del tamaño de una pelota de baloncesto, ¿verdad? A pesar de muchas cosas, la gran mayoría de la gente, a pesar de esos horrores, no se van a arrepentir, sino que al contrario van a persistir en su mala manera de vivir, en su manera de vivir vana, malvada, perversa y pecaminosa. Dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 al 21. Dice: el resto de la gente, es decir, los que no murieron a causa del fuego, el humo y el azufre, no dejaron de hacer lo malo, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de dioses falsos. Al contrario, siguieron adorando imágenes de piedra, de madera, de oro, de plata, de bronce. Esos dioses falsos no pueden ver, ni oír, ni caminar. Versículo 21. Y esa gente no dejó de matar, ni de hacer brujerías, tampoco dejó de robar, ni de tener relaciones sexuales prohibidas. O sea, no dejó la inmoralidad sexual, sino que a pesar de todas las tragedias, todas las plagas, todos los horrores del Apocalipsis, continuaron su vida normal, no se arrepintieron, ni sintieron temor. Apocalipsis 16, por favor, versículo 11 a 10 y 11. Dice: después el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumergido en la oscuridad. Sus súbditos rechinaban los dientes de angustia y maldecían al Dios del cielo por los dolores y las llagas, pero no se arrepintieron de sus fechorías ni volvieron a Dios. Uno de los propósitos de la gran tribulación, ¿verdad? La Biblia nos enseña que el Apocalipsis va a ocurrir aproximadamente en un periodo de 7 años. 3 años y medio va a haber paz, va a haber bonanza, ¿verdad? El anticristo va a hacer que las naciones tengan paz y seguridad, que haya buena prosperidad económica, ¿verdad? Porque va a haber un solo gobierno, una sola moneda, va a haber una hegemonía a nivel mundial, en lo económico, en lo social, en la ideología. Va a haber persecución contra las asociaciones religiosas de cualquier tipo de religión, ¿verdad? Porque no sé si se han dado cuenta, pero en el mundo, a nivel mundial, se está gestando un comunismo mundial, ¿verdad? El comunismo tiene la característica de formar un solo gobierno, de centralizar todo, la economía, todos los programas sociales, la educación, la cultura, la educación, centralizarlo en el control del gobierno de los políticos. Pero también el comunismo tiene una característica de que persiguen a la religión, persiguen a la fe, ¿verdad? Porque según Marx, la fe era el opio del pueblo, ¿verdad? Entonces, según el marxismo, es una de las doctrinas fundamentales del comunismo. Según el marxismo, Marx decía que la religión era el opio del pueblo, por lo tanto, el comunismo mundial, que va a apoyar al anticristo, cuando él se manifieste, cuando a él le sean entregado el gobierno del mundo, ¿verdad? Y a su séquito, a toda su camarilla, entonces van a empezar a perseguir, ¿verdad? Van a empezar a perseguir a la fe, las religiones y todo, ¿verdad? Y bueno, la Biblia nos enseña que después de esto vendrá Jesús de manera súbita e inesperada, y que a pesar de que hayan visto todas esas señales milagrosas, ¿verdad? Todas esas señales terribles que ocurrirán en el mundo, la gente no se va a arrepentir, sino que va a permanecer en su manera perversa de vivir, ¿verdad? Y mucho menos se van a volver a Dios. Y entonces el juicio de Dios caerá sobre el mundo de manera súbita y sin que haya remedio ni tiempo para arrepentirse, porque la hora del juicio habrá llegado. Ahora, la Biblia dice
que cuando Jesús regrese toda la humanidad se dará cuenta, ¿verdad? Lo que acabo de mencionar, o sea, todo ojo le verá. Todo el mundo va a saber lo que está pasando, ¿verdad? Porque van a estar viendo cuando el Hijo de Dios se aparezca en los cielos. Dice que vendrá en medio de las nubes, ¿verdad? Se va a aparecer, va a ser su entrada triunfal y gloriosa, pero a la vez será una entrada triunfal y gloriosa, pero terrible y brutal contra sus enemigos. Dice, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 21. Aquí está narrando Dios, ¿verdad? Está narrando Juan en el Apocalipsis la venida del Hijo de Dios. Dice, entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como de llama de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título o su nombre era el Verbo o la Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco puro de la más alta calidad, al lado de lino fino blanco resplandeciente, los seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar, ¿verdad? Cuando, lo que es el lagar, ¿verdad? Es el lagar donde el lagar es el lugar donde se aplastan las uvas, ¿verdad? Y sale el mosto. No sé si nunca han visto, ¿verdad? Cuando se prensa la piña, ¿verdad? Que se machaca la piña, se prensa. Se prensa los trapiches, se prensa bueno, se tritura la caña, ¿verdad? ¿Cómo sale ese jugo? A eso se le conoce el mosto, ¿verdad? Bueno, precisamente es así como corre el jugo, el mosto en el lagar, así será derramada la ira de Dios sobre toda la humanidad, ¿verdad? Versículo 16. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título, el nombre que dirá, ¿verdad? Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 17 dice, después vi a un ángel parado en el sol, que le gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos, vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Vengan y coman la carne de los reyes, los generales, los fuertes guerreros, la de los caballos y sus jinetes, la de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. O sea, esto de pequeños y grandes no está hablando de gente adulta o de niños, ¿verdad? Está hablando de gente importante y de gente que no tiene importancia. Versículo 19 dice, después vi a la bestia. ¿Quién es la bestia? La bestia, así se le conoce al anticristo. Dice, después vi a la bestia y a los reyes del mundo, de sus ejércitos todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue capturada junto con ella, ¿verdad? Junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia, milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. Ahora, literalmente salía una espada afilada de su boca. No, es un simbolismo para dar a entender la gran matanza, ¿verdad? Que va a haber precisamente en un lugar, ¿verdad? Que se le conoce como el Valle de Megido, o de Armagedón. Megido es una ciudad importante de Palestina en la actualidad, que tiene vistas hacia la llanura de Estelón, en el valle de Jezreel. Se encuentra a unos 29 kilómetros al sureste de Haifa, en el norte de Israel. La ubicación de este lugar, ¿verdad?, del valle de Megido, es un lugar estratégico. Es el cruce, o era el cruce en aquel entonces, de dos rutas militares y comerciales, que le dio a la ciudad una importancia que iba mucho más allá de su tamaño. O sea, estaba en un lugar estratégico. Es un valle muy grande, ¿verdad?, donde la Biblia dice que vendrá el Señor a combatir contra los 200 millones de los ejércitos del anticristo, contra los generales, contra los reyes, o sea, los presidentes van a estar ahí de las naciones que estén del anticristo, los 200 millones, y ahí los van a hacer papilla, ¿verdad? Los van a acabar el Señor junto con los ejércitos celestiales. Ahora, la Biblia nos enseña y podemos entender
que va a regresar, vamos a regresar tanto los ángeles como nosotros, ¿verdad? Ya glorificados, precisamente a la batalla del Valle de Megido, la batalla del Armagedón. El Armagedón no es lo que muestra, ¿verdad? Hollywood, ¿verdad? Que se va a venir un meteorito, ¿verdad? Que va a haber una gran explosión a nivel mundial. No. El Armagedón o la batalla del Valle de Megido es precisamente esto. Eso es el Armagedón, la batalla del Valle de Megido, donde va a haber una confrontación, ¿verdad? ¿Qué tanto serán 200 millones de soldados? Es un chorro, ¿no? Armamento, tanques, ¿verdad? Aviones, metralletas, ¿verdad? Y a mí lo que me llama mucho la atención es la arrogancia, la ceguera del anticristo, que cree que va a poder luchar contra el Señor, contra el Rey de Reyes, contra el Señor de Señores y contra los ejércitos celestiales, ¿verdad? Que vamos a regresar o van a regresar montados a caballo. Va a decir, a esos caballitos los vamos a echar, ¿verdad? Pero resulta que como son los ángeles, son seres poderosos, inmortales, y también la iglesia será ya inmortal, ya serán inmortales o seremos inmortales, ¿verdad? Poderosos, con el poder y la gloria de Dios, pues nada más las balas no nos van a hacer nada, ¿verdad? Y sobre todo el Señor nos va a hacer pedazos, nos va a destrozar a toda esta gente, ¿verdad? Y obviamente la humanidad a través de los medios de comunicación va a presenciar esta batalla, esta matanza. El Señor Jesucristo va a conducir contra el anticristo, contra su ejército, y podrán ver una derrota aplastante. Y esto va a espantar mucho a la humanidad, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que como ha llegado ya en ese tiempo, habrá llegado el tiempo del juicio para la humanidad rebelde, ya no va a haber remedio para ellos, ¿verdad? Más que la muerte. Después de la muerte vendrá el juicio. Y la Biblia dice que en aquellos días millones, como acabo de mencionar, más de la tercera parte de la población mundial habrá muerto a causa de las terribles plagas y castigos. Más aparte, ¿verdad? Habrá otra destrucción por causa del juicio de Dios, debido a la venida o a la segunda venida, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, me llama mucho la atención, como acabo de mencionar, la arrogancia del anticristo, ¿verdad? Porque el anticristo, dice la Biblia, ¿verdad? Dice en el Apocalipsis que el diablo le va a dar poder para hacer grandes señales, grandes milagros, grandes prodigios, que al falso profeta, ¿verdad? A su palero, por decirlo así, ¿verdad? Tendrá inclusive poder para hacer descender fuego del cielo, ¿verdad? Entonces, aparte de todo, el anticristo será una persona, será un dirigente mundial que se va a creer Dios y que se va a creer todopoderoso, ¿verdad? Pero verdaderamente al final de los tiempos, ahí se va a ver quién es el verdadero Rey de Reyes y el verdadero Señor de Señores, que es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Me impresiona mucho esto, también me impresiona mucho la gran ceguera y engaño que la gente que siga al anticristo, ¿verdad? van a tener, porque lo van a adorar, ¿verdad? Lo van a considerar como Dios Todopoderoso, van a creer que el anticristo es invencible, es intocable, pero cuando se dé este momento, ¿verdad? Se dé el juicio final, la venida de Jesús, entonces se van a dar verdaderamente cuenta que estaban totalmente equivocados y totalmente equivocados. ¿Verdad? Equivocados, engañados. Después de eso, la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo se establecerá, ¿verdad? Establecerá un reino milenial, un reino de paz. Durante literalmente por 1000 años Él estará reinando en la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Y gobernará toda la humanidad que haya sobrevivido al holocausto apocalíptico. Durante ese periodo de 1000 años, la Biblia enseña que las naciones se volverán a multiplicar, ¿verdad? Volverán a crecer, volverán a haber más gente, 1000 años, volverá a crecer, ¿verdad? Y al final de los 1000 años, como mencionábamos en la Biblia bíblica, el diablo será suelto, ¿verdad? Será suelto nuevamente, y entonces saldrá a inducir a las naciones a la rebelión contra el Hijo de Dios, ¿verdad? Y las naciones que decidan rebelarse contra Cristo Jesús, romper su yugo, volverán a pelear contra Jerusalén, ¿verdad? Contra Israel, volverán a pelear contra el Señor, pero entonces el Señor nos va a volver a derrotar, ¿verdad? Dicen por ahí un chiste, una obra, ¿no? La que dice el primer acto, está el diablo, ¿no?
entra, está el baño, va, toca la puerta del baño, se mete, ¿verdad? Y se cierra la puerta, ¿no? Segundo acto, llega el diablo, vuelve a tocar la puerta del baño, se mete corriendo y cierra la puerta. Tercer acto también, ¿verdad? Llega el diablo, toca la puerta, abre la puerta, se mete corriendo, ¿verdad? Al final de la, ¿cómo se llama? De la obra, ¿cómo se llamó la obra? El diablo la suelto, ¿no? Al final de los 1000 años el diablo estará suelto, o sea, suelto nuevamente para engañar a las naciones. Y bueno, ahora regresando a esto de la venida de Jesús, antes de la venida de Jesús hay cosas muy importantes que conocer, ¿verdad? Para nosotros los cristianos es muy importante conocer las cosas que van a pasar en el futuro, ¿verdad? Nosotros debemos de saberlo, debemos de estar enterados. Pero también antes de la venida de Jesús hay cosas muy importantes que van a ocurrir, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo nos habla en su palabra, que desea que conozcamos las señales que marcarán, sobre todo principalmente la cercanía de su segunda venida, cuando ya esté cerca su regreso. Por ejemplo, dice en Mateo, por favor, capítulo 24, versículo 3 al 42. Dice: más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, Mateo 24, me estaba muy calado. ¿Ya? Mateo 24, 3. Me estaba muy calado. Ay, y bueno, ahí está, ahí se va a pasar. Dice: más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos cuándo sucederá todo eso. ¿Qué señal marcará tu regreso y el final del mundo? ¿Sí? Los discípulos querían saber cuándo vas a regresar para que estemos atentos. Jesús les dijo: no se dejen engañar, ¿verdad? No dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y ustedes oirán de guerras y amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben de suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Miren, antes de que venga la gran tribulación, ¿sí? Y quizás en medio de la gran tribulación habrá guerras, amenazas de guerras, y como en la actualidad está habiendo guerras, ¿no? La guerra de Israel contra Hamas, la guerra de Rusia contra Ucrania, ¿verdad? Son cosas que ya están marcando, ¿verdad? Están marcando el final de los tiempos. Pero Jesús dice, esas cosas tienen que suceder, pero el fin de los tiempos no vendrá inmediatamente después. ¿Por qué es importante conocer esto, verdad? Porque a lo largo de los años, a lo largo de las décadas en el último siglo, mucha gente se ha levantado para decir, Vladimir Putin es el anticristo, ¿verdad? Él va a empezar a gobernar las naciones, él está tratando de establecer otro tercer reino, ¿verdad? Un nuevo orden mundial. En el tiempo de Hitler decía, Hitler es el anticristo, ahora sí ya se va a acabar el mundo, ¿verdad? Por eso Jesús dice, todas esas cosas tienen que suceder, pero no se espanten, ¿verdad? Porque no va a venir inmediatamente el fin después de eso, ¿verdad? Versículo 7, una nación entrará en guerra contra otra, un reino contra otro reino, habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo, pero todo eso es solamente el comienzo de los dolores del parto, luego vendrán más. Versículo 9, entonces los arrestarán, los perseguirán, los matarán, todo el mundo los odiará por ser mis seguidores, y muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Escuchen lo que dice el versículo 11, y aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. En esta porción específicamente se está refiriendo al cuerpo de Cristo. Ya lo hemos comentado, ¿verdad?, en otras ocasiones, que cerca del final de los tiempos, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, habrá una gran división, habrá muchas divisiones. ¿Por causa de que habrá muchas divisiones? De muchos falsos profetas, de muchos falsos maestros. En la actualidad hay gente que predica evangelios apócrifos, evangelios heréticos, muchas falsas doctrinas, ¿verdad? Como
doctrinas, falsas doctrinas principales, ¿verdad? La doctrina de la predestinación, que es de origen gnóstico, el calvinismo, el cesacionismo, que habla acerca del mover, de la cesación del mover del Espíritu Santo, o sea que ya no hay dones, que no hay lenguas, ¿verdad? Otras falsas doctrinas, como por ejemplo declarar y decretar, que no es otra cosa más que decretos de metafísica. La falsa doctrina de la guerra espiritual, ¿verdad? De andar atando demonios, andar echando fuera demonios, ¿verdad? Andar haciendo guerra espiritual contra los principados y los potestades, que es parte del gnosticismo griego, parte de la angelología griega, ¿verdad? Y esas y muchas falsas doctrinas que están ocurriendo en la actualidad es parte de lo que el Señor Jesucristo ya había profetizado, que en el final de los tiempos aparecerían muchos falsos profetas y engañarían a mucha gente. Por eso hay que tener mucho cuidado. El miércoles, creo que el miércoles hablaba acerca de la importancia de la sana doctrina. ¿Es importante la sana doctrina? Sí. Porque la sana doctrina, dice la Biblia, que te puede llevar a la vida eterna, te puede llevar al cielo, ¿verdad? Las herejías, las falsas doctrinas te pueden perder, te pueden llevar a la perdición eterna. Y dice que abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será ¿qué? Salvo. Se mantenga firme ¿qué? En la sana doctrina, en una vida espiritual santa, justa, amorosa, pureza, en obediencia, ¿verdad? El que se mantenga firme también contra la persecución, porque cerca del final de los tiempos la persecución contra la iglesia y todas las religiones va a aumentar, ¿verdad? En muchas religiones como el Islam, el catolicismo y de otras religiones, ¿verdad? Para no tener problemas con el anticristo van a decir, pues nos vamos a unir a ti, ¿verdad? Ahora vamos a creer en ti como el Cristo. Pero nosotros los cristianos que sabemos que el Cristo, que el Mesías ya vino hace 2000 años, la persecución va a aumentar, ¿verdad? Y el que se mantenga firme al testimonio de Jesús, dice la Biblia, o sea, de que Jesús es el único Mesías, el único Cristo, el único Dios y Señor y Rey de Reyes, ¿verdad? Se mantenga firme a eso, y aunque así lo maten, ¿verdad? Ese será salvo. Así te metan a la cárcel, ¿verdad? Aunque te metan a la cárcel por el testimonio de Jesús, serás salvo. Pero si te rajas, si dices, no, si yo nada más estaba vacilando, ¿verdad? Si ese Jesús estaba loco, ni lo conozco, entonces esa persona no será salva, irá al infierno. Versículo 14 dice, y se predicará la buena noticia o el evangelio acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones lo oirán, y entonces vendrá el fin. Aquí hay algo importante que aclarar, ¿verdad? Hay que recalcar que verdaderamente el evangelio se va a predicar a todas las naciones, a todo el mundo, pero no todo el mundo se va a convertir. Hay gente que piensa, ¿verdad? Hay grupos como los carismáticos no pentecostales que piensan que al predicar el evangelio en todo el mundo la gente verdaderamente se arrepentirá y se convertirá a Cristo, pero eso no es cierto, o sea, eso no será así, ¿verdad? Porque conforme más vaya avanzando el tiempo y la corrupción moral de la sociedad hará que su corazón se endurezca cada vez más, ¿verdad? Y solamente serán pocos los que se arrepentirán, se salvarán antes del fin de los tiempos, ¿verdad? Por causa del arrebatamiento. Y obviamente toda esa gente que no se haya arrepentido, incluso los tibios en la iglesia, serán a los que les tocará vivir la gran tribulación en aquel entonces. Por su lado, nosotros los fieles a Cristo, los fieles al Señor, ¿verdad? Fieles a la obediencia, debemos procurar no desfallecer, ¿verdad? No desfallecer en el encargo de predicar el evangelio a toda criatura y en vivir una vida santa y piadosa, ¿verdad? Santa y obediente. Versículo 15. Dice, llegará el día cuando verán lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación. Dice que causa profanación. Dice, llegará el día cuando verán lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. Ahora, el objeto sacrílego en otras versiones dicen la abominación desoladora, la Reina Valera se lo maneja, ¿no?
Originalmente la profecía de Daniel tuvo cumplimiento cuando el rey Antíoco Epífanes IV, cuando los griegos, ¿verdad? Cuando Alejandro Magno conquista Persia, conquista todo el imperio persa, a la muerte de Alejandro Magno, el reino de Alejandro Magno se divide en cuatro, ¿verdad? Sus cuatro generales. Y uno de ellos era Antíoco Epífanes. Cuando ellos colonizan Palestina, colonizan Medio Oriente, ¿verdad? Despojan a Persia, el imperio persa del dominio sobre estas tierras. Cuando llegan a Jerusalén, ¿verdad? Cuando llegan a la tierra de Judea, porque ya los judíos habían regresado del exilio, se dice que Antíoco Epífanes levantó un altar a Zeus Olimpo dentro del templo de Jerusalén alrededor del año 167 a.C. y sacrificó un cerdo sobre él, algo totalmente abominable, porque la Biblia decía que ni los cerdos podían comer los judíos, ¿verdad? Ni otros animales, ni mucho menos tenían pensado, ¿verdad? Les podía pasar por la cabeza sacrificar un cerdo porque simbolizaba. Los cerdos simbolizan la inmundicia, ¿verdad? El pecado, la maldad. Ahora bien, escatológicamente, cuando hablamos de escatología o escatológicamente hablamos acerca del final de los tiempos. Escatológicamente la profecía de Daniel y la profecía del Señor Jesús en esta porción bíblica se refiere a cuando el anticristo tome posesión del tercer templo de Jerusalén. La Biblia habla en el libro de Ezequiel, en los últimos capítulos, que antes del final de los tiempos, el anticristo ayudará al pueblo de Israel para que levanten el tercer templo, así se le conoce, ¿no? El último templo o el tercer templo, donde el templo será reedificado, ¿verdad? ¿Por qué no ha sido reedificado el templo a pesar de que los judíos ya están en su tierra? Porque más de la mitad del monte Moriah, donde estaba sentado el templo de Jerusalén originalmente, lo tienen controlado los musulmanes. Entonces, cuando se llega el tiempo, el final de los tiempos y el anticristo se manifieste, va a ayudar a los judíos a que recuperen esa parte del templo del monte Moriah, que es el terreno del templo, y ahí lo van a reedificar. Y una vez que reedifiquen el templo, ¿verdad? Van a reiniciar el sacrificio diario, ¿verdad? Los sacrificios van a empezar a hacerlos ahí nuevamente. Pero justamente a la mitad de la semana, dice en el libro de Daniel, ¿verdad? O sea, 3 años y medio, el anticristo se va a personar ahí en el templo y él va a decir: yo soy el Mesías, yo soy Dios. Y va a hacer, ¿verdad? Se cree que va a hacer que entonces le empiecen a ofrecer sacrificios, alabanzas y adoración a él. A eso se refiere a la abominación desoladora, ¿verdad? O el objeto sacrílego. ¿Sí queda claro esto? ¿Sí? Ahora bien, versículo 16. Los que estén en Judea, en aquel entonces, dice el Señor, huyan a las colinas. La persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese ni para buscar abrigo, ¿verdad? Qué terribles serán estos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que la huida no sea el invierno o el día de descanso, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte este tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Aquí el Señor Jesucristo está hablando, ya va más adelante, ¿verdad? Y dice que cuando los ejércitos del anticristo invadan la tierra de Judea, invadan Jerusalén, ¿verdad? A los fieles a él, porque se está dirigiendo a sus discípulos, dice: cuando vean que esto ocurre, huyan, ¿verdad? De hecho, se dice que Israel, ¿verdad?, ya tiene preparado en un lugar en el desierto, creo que en Petra, me parece, ya tienen almacenado, ahora están almacenando comida, están almacenando víveres, agua y muchas otras cosas, porque están previendo esto. Ellos ya están previendo que ya se acerca el final de los tiempos, y mucha gente ya se está preparando para que cuando se manifieste el anticristo invada a Jerusalén y se apersone en el templo, entonces ellos huyan, ¿verdad? Huyan al desierto. Hay mucha gente que creen en Jesús, en Israel, ¿verdad? Y ya se están preparando, ya tienen en la cabeza, en el corazón, ya tienen esta idea, ya se están preparando para esa tierra.
Versículo 23 dice: entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o allí está, no le crean, pues se levantarán falsos mesías, falsos profetas, y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que les advierto esto de antemano, ¿verdad? La Biblia nos enseña que antes del Apocalipsis, ¿verdad? Antes de que se dé los 3 años de la gran tribulación, habrá un incremento brutal en los falsos maestros que predicarán más descaradamente muchas herejías. Y asimismo, como aumentará descaradamente la predicación de herejías en favor, creemos principalmente del anticristo, habrá un aumento impresionante en las falsas señales sobrenaturales, ¿verdad? Falsos milagros, aún falsas sanidades. La Biblia dice que el anticristo será el falso Mesías, el falso Cristo será herido de muerte y a los 3 días volverá a la vida. ¿Ya han leído esa parte en Apocalipsis? Y después de que vuelva a la vida, ¿verdad? Eso será supuestamente una señal de que Él es el Mesías, porque la Biblia dice, ¿verdad? En los Salmos, en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que el Mesías estaría muerto por 3 días y resucitará. Y en Israel hay mucha gente, ¿verdad? Muchos judíos que creerán en Él en el mundo, y esta falsa señal milagrosa, esta falsa resurrección, hará que la gente crea en el anticristo, ¿verdad? Y aparte de eso, habrá muchas señales sobrenaturales. De hecho, en muchos lugares en el mundo cristiano evangélico ya se ven estas falsas señales. Por ejemplo, los famosos congresos evangélicos, ¿no? Donde tocan a la gente tiembla, la gente se cae, la gente se empieza a revolcar, la gente empieza a hablar supuestamente en lenguas, tiene visiones. Hay algo que se le conoce como la borrachera del Espíritu Santo, ¿verdad? Donde la gente supuestamente se pone ebria y les huele la boca a vino, ¿verdad? Pero no son otra cosa más que manifestaciones sobrenaturales de origen demoníaco. Ya lo estamos viendo. Pero en aquel entonces se verán todavía señales demoníacas, señales sobrenaturales más terribles, más tremendas, ¿verdad? Más engañosas. Y asimismo el anticristo y el falso profeta, en su tiempo, en el tiempo de su manifestación plena, realizarán también grandes señales milagrosas con las cuales cautivarán cada vez más a la humanidad, ¿verdad? Obviamente la gente que desconocerá el texto bíblico. ¿Por qué desconocerán el texto bíblico? Porque como la iglesia cristiana evangélica será perseguida, pues van a tener mucha falta de información, ¿verdad? No van a conocer lo que es el anticristo, cómo se va a manifestar el anticristo, qué señales manifestarán que esta persona será el anticristo, ¿verdad? Qué señas, qué señales, y por lo tanto mucha gente va a creer en él. Versículo 26 dice: por lo tanto, si alguien les dice, miren, el Mesías está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarlo. O bien, si les dicen, miren, se esconden aquí, no lo crean, pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. O sea, va a ser intempestivo, va a ser glorioso, poderoso e intempestivo. Así como los buitres cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera estas señales revelarán que el fin está ¿qué? Cerca. Aún en medio de la gran tribulación, ¿verdad? Todas esas cosas que estén ocurriendo van a indicar que el fin está cerca, pero no ha llegado el fin todavía, ¿verdad? Versículo 29: inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Ahora, pregunta del millón: ¿literalmente el sol se va a apagar y la luna va a dejar de brillar? ¿Literalmente o es un simbolismo? No. Teológicamente se dice que esto que el Señor Jesucristo dice es una expresión alegórica para dar a entender el gran caos social, político y la gran tribulación y angustia que se le vendrá encima a la humanidad y al pueblo de Israel
por causa de la furiosa intervención del anticristo y de su séquito contra toda la humanidad. ¿Por qué? Porque esto mismo que dice Jesús lo dice en el libro, en los profetas, en el libro de Isaías, donde dice que entonces el sol se les apagará, ¿verdad? Y la luna dejará de dar luz y las estrellas se vendrán abajo, ¿verdad? Pero este cataclismo del cual mucha gente dice, es que va a haber un cataclismo universal, ¿verdad? En el universo. No, es algo alegórico que habla acerca del gran caos que va a haber en ese entonces, ¿verdad? Social, político y la gran tribulación. Versículo 30. Entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene y habrá un profundo lamento entre los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Probablemente se cree que en esto que está diciendo Jesús será cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, quizás, o algún evento maravilloso que indique que no tardará ya nada el segundo regreso de Jesús. Versículo 31, enviará a sus ángeles con potente toque de trompeta, y reunirá a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y el cielo. Versículo 32 dice, ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. ¿Sí? Jesús dice, cuando vean todas estas angustias, todos estos problemas, las plagas, que va a llover fuego del cielo, que la tercera parte de la población mundial va a morir a causa dice que del azufre, ¿verdad? De fuego y azufre, envenenamientos, matanzas por el anticristo, ¿verdad? Hambres, pestes, que los demonios van a ser sueltos por 6 meses a atormentar a la gente, ¿verdad? Dice, cuando vean que todas estas cosas, así como la higuera en el verano empieza a echar brotes nuevos, e indica que el verano ya está cerca, ¿verdad? Bueno, más bien en primavera, porque las higueras empiezan a echar los brotes nuevos en primavera, que indica que ya el verano está cerca, ¿verdad? ¿Por qué el verano? Porque el verano es cuando se cosechan los higos. Dice el Señor Jesús, de la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca. Les digo, versículo 34, les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Ahora, cuando dice no pasará esta generación, mucha gente lo ha interpretado, ¿verdad? Hay algo que se le conoce como preterismo sea de pretérito, de pasado. Y en aquel entonces, y mucha gente en la actualidad, sobre todo entre los reformados, piensan que todas estas cosas se cumplieron cuando el general Tito destruyó Jerusalén en el año 70, ¿verdad? Dice, no, ya desde el año 70 de la era cristiana empezó el reino milenial, ya estamos en el milenio. ¿Y estaremos en el milenio verdaderamente? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos en el reino milenial? Qué raro, ¿verdad? Porque en el reino milenial dice la Biblia que el diablo no estaría suelto, no iría al baño. Y en la actualidad estamos viviendo terrible violencia, inmoralidad, aumento de la maldad, lo cual indica que el diablo aún no ha sido matado, ¿verdad? Ni mucho menos ha regresado Jesucristo, porque desde la venida de Jesús hasta el día de hoy, Jesucristo no ha regresado glorificado. ¿O ya ha regresado glorificado Jesús? No, todavía no. ¿Okay? Dice, no pasará esta generación. ¿A qué se refiere Jesús? Que en el final de los tiempos, la generación que le toque ver todas esas señales, todo eso que se está viviendo, todo eso que estarán viviendo, dice, no pasará esta generación. Si les digo la verdad, no pasará generación hasta que todas estas cosas sucedan. Y esa generación le tocará ver el final de los tiempos. Miren, en un criterio muy personal, la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora, va más que el Padre. Pero en la actualidad, en la famosa Agenda 2030,
indica el inicio del comunismo mundial que el anticristo establecerá de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Donde habrá un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión, ¿verdad? Una sola fe. Habrá una hegemonía a nivel social, ¿verdad? A nivel mundial, económica, donde habrá un gobierno centralizado que será el que gobernará para todas las naciones del mundo. Y eso es precisamente lo que la élite actual, ¿verdad? La élite son los grandes ricos y multimillonarios en el mundo. Ahora sí están tratando de establecer, ¿verdad? Ellos están tratando que para el 2030 ya haya una sola moneda y haya un solo gobierno, ¿verdad? Para el 2030 ya no exista la moneda, el papel moneda, sino todo sea controlado electrónicamente, ¿verdad? Para el 2030 ya no va a haber coches de gasolina, supuestamente ellos, ya no vamos a comer carne. Para el 2030 supuestamente ya va a haber algo que se le conoce como una renta social. ¿Qué es la renta social? Un salario universal, en el cual va a haber dos clases, la élite, y el resto va a ser como que sus lacayos, ¿verdad? Sus esclavos. La élite y la clase baja o clase media. Supuestamente para ese entonces ya no va a haber propiedad privada, ¿verdad? No sé si lo sepan, pero en España ya están, no sé si ya aprobaron o están a punto de aprobar la abolición de la propiedad privada. O sea, si tú tienes tu casa o tienes 2 o 3 propiedades, el gobierno te va a quitar tus propiedades y se lo va a dar a la gente que no tenga casas, que no tenga propiedad, que no tenga donde vivir. ¿Dónde más está ocurriendo eso? En muchas partes del mundo, ¿verdad? Porque es el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial está tratando de establecer eso. Y en México se dice que con las nuevas reformas que el gobierno mexicano está tratando de hacer, entre esas nuevas reformas también va a impulsar la abolición de la propiedad privada, ¿verdad? Todos aquellos que tengan propiedad, más de 1, 2, 3, 4 propiedades, se los van a quitar y se los van a repartir a la gente más pobre. Y entonces van a establecer a nivel mundial un salario universal. En pocas palabras, estamos viendo parte de las señales que marcan el final de los tiempos, que marcan el verano, ¿verdad? Que el verano está cerca, que marcan que la segunda venida de Jesucristo está cerca. ¿Por qué? Porque la inmoralidad sexual, la sodomía, los adulterios, los abortos, los homicidios, el hambre, la carestía, las guerras, los terremotos, ¿verdad? Que estamos en el mes de los terremotos en México. Está temblando más cada vez, de veras, ¿eh? Cada vez está temblando más en muchas partes del mundo, ¿verdad? El cambio climático, etcétera, etcétera. Transformación social, que es lo que quiere establecer el nuevo orden mundial. Estamos en esa generación, ¿verdad? ¿Qué tiempo dura una generación? Aproximadamente de 20 a 30 años, aproximadamente. Entonces, igual y me equivoco, ¿verdad? Pero si Dios nos presta vida entre el 2030 y el 2040, probablemente nos toque ver al anticristo y quizás nos toque ver o no la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Si nos portamos mal, no vamos a participar del arrebatamiento. Y si nos portamos bien y somos fieles y obedientes al Señor, entonces participaremos del arrebatamiento. Versículo 35, vamos rápido, porque ya nos comió el tiempo. Dice: les digo la verdad, no pasará esta generación. Versículo 35, dice: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no pasarán jamás. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solamente el Padre lo sabe. Solamente el Padre sabe en qué momento va a venir la gran tribulación, y solamente el Padre sabe en qué momento va a venir el Hijo de Dios a juzgar la tierra y va a venir por su iglesia. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó a todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. O sea, en pocas palabras, lo que mencionábamos al principio, ¿verdad? La gente va a estar disfrutando de la vida, trabajando, prosperando. ¿Qué más?
distrayéndose, vendiendo pollo, en parrandas, yo ya haciendo tandas, sí, también. Viendo el final de la casa de los famosos, viendo cómo se pelea López Obrador, ahora se va a pelear Claudia Sheinbaum contra los panistas, ¿verdad? Hoy es viendo el último grito de López Obrador, ¿verdad? O sea, la gente va a estar desprevenida, ¿verdad? Sí, hombre, imagínate. O sea, la gente va a estar, se le va a predicar el Evangelio, arrepiéntanse porque ya viene Cristo Jesús, arrepiéntanse porque ya viene el final de los tiempos, vuélvanse a Dios, crean en Cristo, entreguen su vida a Cristo, apártense de sus pecados. Y la gente, sí. Ayer me tocó ver un video en un grupo de pastores, un grupo de WhatsApp de pastores, donde está una pastora, la hermana Susana Ortega, está predicando el Evangelio y hablando el Evangelio y arrepiéntanse porque ya Cristo viene, esto y lo otro. Precisamente estaba hablando acerca de este pasaje. Y va una señora así caminando y pasa junto a ella así como viendo así con cara de, ay, pobre mugrosa, ¿verdad? Pobre loca. ¿Sí? Yo he salido con pastores, con hermanos, ¿verdad? A predicar el Evangelio, hacia los cuatro vientos, de casa en casa, y la gente, sí, muchas gracias. Lo leo luego, ¿verdad? Lo leo luego. Y exactamente como dice Jesús, la gente va a estar en su vida cotidiana, va a estar en Babilonia, ¿verdad? A pesar de que se les predica el Evangelio, y de momento súbitamente va a venir el Hijo del Hombre a juzgar las naciones, ¿verdad? Versículo 40, 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo. Se duerme el mouse. Dice, 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo, uno será llevado, escuché, y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo harina en el molino, una será llevada, la otra será dejada. En otro pasaje bíblico dice, 2 estarán durmiendo en una cama, uno será llevado y otro será dejado, ¿verdad? Aguas para los matrimonios evangélicos. Aguas. No, ahí te dejo, ¿eh? Ya nos vemos. ¿De qué habla esto? Sin temor a equivocarnos, se está hablando acerca del arrebatamiento que habrá antes de la gran tribulación. En el mundo evangélico se habla con respecto al arrebatamiento, se habla del post-tribulacionismo, del tribulacionismo y el pretribulacionismo, ¿verdad? Son 3 doctrinas que se pelean ahí entre cuándo ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia posteriormente a la gran tribulación, ¿verdad? En Apocalipsis 20. Otros no, durante la gran tribulación, del capítulo 6 al capítulo 18 y 19 de Apocalipsis. Y el pretribulacionismo, ¿verdad? Antes de la gran tribulación. No, nadie sabe en qué momento, pero lo que sí creemos es que el arrebatamiento va a ocurrir antes de la gran tribulación, o probablemente a las puertas de la gran tribulación, porque la Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 que Dios no nos puso para ira, sino para ser salvados. Que probablemente Él, por el contexto de lo que estamos leyendo, el arrebatamiento de la iglesia fiel se llevará a cabo un poco antes del regreso de Jesús para juzgar a las naciones. Y ese antes, ¿cuánto puede ser? 2, 3, quizás 4 años o menos, ¿verdad? Así que dice el versículo 42, así que ustedes también estén alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. ¿Sí? Versículo 42, perdón, dice, así que ustedes también estén alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Ahora bien, la segunda venida de Jesús no tiene una fecha establecida, ¿no? Como muchos han dicho. Los testigos de Jehová decían que Jesús iba a regresar por ahí de 1910 a 1917. En 1910 falló su profecía, dijeron, no, viene en 1914.
Luego en 1914 no vino Jesús, no vino, viene en 1917. Y como no murió en ese tiempo, digo, no, vino, pero vino en secreto y hubo una resurrección espiritual. Si no, pregúntenle a un testigo de Jehová y él les va a hablar de la resurrección espiritual. Pero en la Biblia no habla de dos resurrecciones, habla de una sola resurrección. ¿Sí? Bueno, habla de dos. La de 1 Tesalonicenses 4, que es la primera resurrección de los cuerpos de los muertos, y la segunda resurrección, que es la de Apocalipsis 20, ¿verdad? Cuando ya las naciones rebeldes y todo el que haya rechazado el Evangelio a Cristo y ser obediente, será resucitado, pero para ser arrojado al infierno, al lago de fuego con nosotros, ¿verdad? Ahora, escuchen, como pueblo de Dios, como pueblo de Cristo, debemos, primero que nada, nosotros estar atentos y ser conscientes y sabedores de todas las cosas que van a acontecer justo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si hallamos gracia, compasión y misericordia delante del Señor, antes de que todo esto ocurra, el Señor nos puede llamar a su presencia, ¿verdad? Y evitar todo esto. Pero si por X o por Y nos toca ver todo esto, o sea que nos toque participar del arrebatamiento, quizás por necios, tercos y rebeldes nos toque quedarnos, ¿verdad?, a la gran tribulación, y ahí sí arrepentirnos, a esperar. Entonces te arrepentirás, pero será para esperar el juicio de las naciones cuando regrese Cristo Jesús. Nosotros como pueblo de Dios debemos de conocer todas estas cosas y estar conscientes. ¿Para qué? Para que no nos engañen, para que el diablo no nos engañe, ¿verdad? Y número dos, sabiendo que el tiempo está cercano, ahora sí realmente está cercano, debemos de aprovechar nuestro tiempo al máximo. Hace 500 años, hace 1000 años, hace 1900 años, cuando se hablaba que ya el regreso de Jesús estaba cerca, pues verdaderamente mucha gente, ¿verdad? Mucha gente, como veía que Jesús no regresaba y veía que Jesús no regresaba, se apartaron, regresaron al mundo, y obviamente sus nombres debieron haber sido borrados del libro de la vida, ¿verdad? Pero ahora que estamos viendo todas estas cosas, el orden mundial, que ya quieren hacer una sola moneda, un gobierno, establecer un gobierno, la élite, un gobierno universal, pues ahora sí ya podemos decir que el regreso de Jesús y el final de los tiempos está cerca, ¿no? No sé ustedes, ¿verdad? Pero yo no creo que sí. Por lo tanto, es tiempo, porque no sabemos, ¿verdad? No sé si hace 8 o 15 días, en medio de la enseñanza, hablaba yo que, o creo que la reflexión bíblica de media semana, hablaba yo que la Biblia dice, ¿verdad?, que en el final de los tiempos dice, deja que el perverso siga siendo más perverso, así dice en Apocalipsis, y deja que el justo, que el santo se siga santificando, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que mucha gente piensa, ¿verdad? Mucha gente cristiana evangélica piensa que Dios va a andar como Pilmama atrás de ellos y diciéndole, ándale, deja de pecar, ándale, deja de ser mentiroso, ándale, deja de ser inmoral, ándale, pórtate bien, niño. No es así. En el final de los tiempos, Dios va a dejar que cada quien escoja su camino, ¿verdad? Libremente. El que decida ser santo, decida santificarse, decida vivir en obediencia plena y total al Señor Jesucristo, el Señor lo va a ayudar. Pero el que quiera ser rebelde, terco, pecaminoso, inmoral, perverso, etcétera, etcétera, Dios lo va a abandonar y va a decir que haga lo que se le dé su regalada gana, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos conscientes de estas cosas, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de aprovechar nuestro tiempo que nos queda en esta vida, en este mundo, al máximo para madurar en la fe, crecer en santidad, en fidelidad con Dios y en servir a nuestro Señor Jesucristo esparciendo la semilla del Evangelio. Pregunta del millón, y no me contesten, los hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo no me contesten, pero ¿hace cuánto tiempo que no le predican el Evangelio a alguien? No me contesten. Respóndaselo al que está
sentado a la diestra del Padre. ¿No predicar el Evangelio es pecado? Sí. Yo cada vez, en mi trabajo ahora tengo dificultad para predicar el Evangelio a mis clientes porque pues, muchos no son cristianos, bueno, la mayoría son de otra religión, ¿no? Y a veces como que me detengo un poco porque digo, no, es que pueden ser clientes que pierdan, ¿verdad? Pero siempre que tengo una oportunidad, siempre que veo una rendija abierta, ¿verdad? Siempre que hablan acerca de cosas eternas de Dios, siempre les tiro el sablazo, ¿verdad? Y les predico el Evangelio. Antier precisamente a una persona que no es clienta mía, ¿verdad? Pero que es clienta de mi hija, esta mujer curiosamente empezó a leer la Biblia por sí mismo. Le digo, ¿y quién le dijo que empezara a leer la Biblia? Dice, no, se me ocurrió. Porque la Biblia llena la Biblia. Le digo, oiga, pero esa Biblia que usted tiene es católica. Dice, sí, es que es la única que encontré. Bueno, no la encontré, me la consiguieron, me la dieron en 350 pesos. Digo, está bien. Digo, mire, esas Biblias tienen libros apócrifos. Usted necesita leer una Biblia de 66 libros, que son los libros canónicos. Yo le voy a regalar una Biblia de esas que están ahí. Le voy a regalar una Biblia para que lea usted la Biblia, o sea, como debe ser, ¿verdad? Y ya le empecé a evangelizar, le empecé a predicar, le empecé a compartir un poquito el Evangelio, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo decía, ay de mí si no predicar el Evangelio, ¿verdad? Porque el apóstol San Pablo sabía que era un gran pecado quedarte con la verdad del Evangelio de Jesucristo, guardártelo, dejar que a la gente se la cargue el diablo, ¿no? se la lleve el diablo al infierno. Por lo tanto, si estamos viendo que el tiempo está cerca, el tiempo del final de los tiempos, y queremos ir al cielo, debemos aprovechar el tiempo para madurar en la fe, en Cristo, crecer en santidad, en fidelidad, en conocimiento, en obediencia y en servicio al Señor. Principalmente predicándole el Evangelio a los que no conocen a Cristo todavía. Es que no conozco mucha Biblia. Bueno, yo creo que 2 o 3 pasajes de la Biblia sí hemos leído, ¿eh? Evangelio de Mateo, el capítulo 24, final de los tiempos. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, etcétera, etcétera. Ahora bien, para finalizar, predicar el Evangelio, ser fieles a Cristo, crecer en santidad, son cosas que no son fáciles en sí mismos, en verdad, que no podemos a veces llevar a cabo por nuestras propias fuerzas, ¿o no? Pero sí lo podemos hacer gracias a la gracia, el favor, la misericordia y la bendición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, permanezcamos fieles y leales al llamado de nuestro Señor Jesús, de nuestro Padre Celestial, cumpliendo con su voluntad y sirviéndole fielmente hasta el fin de nuestras vidas. Y recordemos sobre todo que el que se mantenga firme y fiel hasta el fin, ese será salvo. Amén. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Seguro? Perdón porque me extendí un poquito, pero pues yo siento que era necesario. Vamos a terminar este tiempo dando gracias a Dios brevemente, ¿verdad? Señor, te damos gracias en esta hora, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, por tu misericordia. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Sobre todo, Señor, gracias porque tú a través de tu palabra nos estás advirtiendo que el final de los tiempos se está acercando cada vez más y que en el final de los tiempos tenemos que mantenernos firmes, fieles a ti, pero también tenemos que mantenernos trabajando en tu obra, sirviéndote fielmente en tu obra a pesar de cualquier dificultad. En esta hora, como acabamos de decir, sabemos que serte fieles, vivir en santidad, en justicia, en amor y servirte fielmente no son cosas fáciles para nosotros, pero en esta hora te pedimos, Padre, te pedimos, Señor Jesús, te pedimos, Espíritu Santo, que por tu infinita compasión y misericordia nos ayudes con el poder de tu Espíritu Santo, que nos fortalezcas con el poder de tu Espíritu Santo
que tu Espíritu Santo nos vivifique, que tu Espíritu Santo, Padre, nos renueve las fuerzas como las de un guano salvaje, que tu Espíritu Santo fluya entre nosotros, Señor, como un agua viva, un agua de manantial que refresque nuestra alma, nuestro espíritu, que tu Espíritu Santo, Padre, nos llene de tu poder, de tu gloria, y que cuando prediquemos el Evangelio, el mensaje de Jesús, la palabra del Evangelio de Jesucristo, Padre, tu Espíritu Santo respalde nuestras palabras con señales, milagros y prodigios. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo nos llene de valentía, nos llene de nuevo, para poder evangelizar sin ningún temor a todas las naciones y a toda aquella persona que tú pongas delante de nosotros, empezando con los de nuestra casa. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, con esto damos por terminado este culto, este servicio, esta enseñanza, ¿verdad? Y si el Señor lo permite, nos vemos en la reflexión bíblica de media semana. Bendiciones y excelente tarde.